Listo. Les voy a dejar el disclaimer. Entonces, por favor, mientras esperamos a que más gente se una, me podrían confirmar si me ven correctamente o si también si me están escuchando correctamente, por favor. Listo, perfecto. Entonces vamos a esperar un minutico a que se unan más personas y ya comienzo entonces, ¿vale? Listo, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Entonces, recuerden que este es un live de básicamente vamos a hablar de los tipos de mercado que manejamos nosotros, ¿sí? Como el mercado accionario, el mercado de futuros, el mercado de FX, ¿sí? Y el mercado de commodities y demás que ustedes van a poder encontrar en la plataforma, ¿sí? Entonces vamos, digamos que a hacer una breve, sí, como presentación de cada mercado y vamos a analizar algunos de los activos más relevantes de los mercados, qué está pasando y qué podrá pasar con los diferentes productos que ustedes se vayan a encontrar. Aquí les estoy mostrando la página, entonces recuerden que igual ahorita les voy a hacer una pequeña introducción, pero aquí donde dice productos, ahí ustedes van a encontrar de todo lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Entonces van a encontrar las acciones, FX, los pares de monedas, van a encontrar los commodities, etcétera, etcétera. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y ahorita igual entonces vamos a mostrar la plataforma de MetaTrader, entonces ahí lo van a poder ver mucho mejor, ¿listo? De igual manera les quería decir, esto es como los Facebook Live que estamos haciendo son como más eh, por así decirlo, más dinámicos, ¿sí? Entonces no son tan con temas tan desarrollados y tan difíciles que los vayan a confundir a ustedes. Entonces es como para que ustedes miren la plataforma, para que me pregunten si tienen alguna duda. Igualmente yo a lo largo del live voy a estar ahí pendiente de los comentarios. Entonces si tienen alguna duda, pregunta o algo más desarrollado, pueden dejar su comentario ahí y si quieren algo ya más personalizado, pues pueden dejar su correo también si quieren y nos contactamos por correo. Entonces, pero bueno, antes de comenzar les voy a hacer una breve introducción de Equity. Entonces, como ustedes saben, nosotros somos un broker, Equity Capital, somos un broker institucional. Eh,
les voy a mencionar un poco el tema de regulaciones. ¿Por qué? Porque es muy importante. Recuerden que siempre ustedes cuando entran al mundo de los mercados financieros, siempre van a tener dos aliados antes de empezar a operar, ¿sí? El primer aliado va a ser la plataforma que usen y el segundo aliado va a ser su broker, porque a ustedes de nada les sirve que, que ustedes sepan mucho, que sepan hacia dónde van a ir los instrumentos financieros, si sus fondos están en un lugar que corre peligro, ¿sí? Que no pueden retirarlo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hacemos mucho hincapié en el tema de la regulación. En el caso de nosotros de Equity tenemos regulación en la FCA en Reino Unido, en la Jordan Securities Commissions en Jordan, y en Emiratos Árabes Unidos tenemos en Dubái la Dubai Multi Commodity Center y Securities Commodities Authority, ambas en Emiratos Árabes Unidos, ¿sí? Entonces son regulaciones muy fuertes, muy estables y podrán tener la sincera, digamos, respuesta de que sus fondos van a estar siempre a salvo con nosotros, sin ningún problema y sin ninguna preocupación. En este momento estamos manejando dos plataformas, pues aquí lo podemos ver rápidamente. Entonces, MT4 y WebTrader, ¿sí? Entonces, MetaTrader 4 es la plataforma más conocida por muchos inversionistas, por muchos traders desde hace más de 10 años. Y WebTrader es una plataforma que nosotros adaptamos, que es un poco más sencilla. Entonces, si ustedes están empezando para poner, para colocar operaciones, para colocar trades y demás, pues el WebTrader es mucho más, digamos, amigable para usarlo. MT4 sí ya es un poco más profesional y tiene muchas más herramientas, ¿sí? Pues, por el momento estamos manejando esas dos. Estamos a la espera de que nos salga una oportunidad de poder ofrecer MetaTrader 5. Entonces, estamos a la espera y les avisaremos en bien salga alguna noticia de eso. ¿Listo? Y ya, entonces, como lo voy a mencionar ahorita, entonces tenemos nuestros productos, tenemos FX, más de 60 pares de Forex, tenemos acceso al mercado de futuros e índices, en donde pueden encontrar los índices norteamericanos, asiáticos, europeos. En commodities tenemos el oro, el petróleo, la plata, el platino, ¿sí? Y tenemos varias acciones. Entonces tenemos acciones de Estados Unidos, tenemos acciones de la Unión Europea y del Reino Unido, ¿listo? Entonces ahí podrán encontrar acciones como Tesla, Shell, Netflix, Disney, entre otras, ¿sí? Y particularmente en Latinoamérica estamos manejando un pool de acciones porque hay varias empresas latinoamericanas que operan como tal, se los muestro acá. Hay varias empresas latinoamericanas que operan en la bolsa, latinoamericanas que operan en la bolsa de Estados Unidos. Entonces, esas empresas también las pudimos recopilar y tenemos algunas acciones como, entonces, por ejemplo, aquí les pongo, digamos aquí, Banco Col, entonces, eso es Bancolombia, ¿sí? Entonces, tenemos Cemex en México, etcétera, etcétera. Entonces, para que le echen una mirada a eso y, y, y sepan bien qué acciones latinoamericanas tenemos. También, si no estoy mal, tenemos Mercado Libre por acá. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, para que también tengan eso en cuenta. ¿Listo? Y muchas preguntas que nos hacen son métodos de depósito. Entonros tenemos Neteller, Sclear, las usuales. Neteller, Sclear, transferencia bancaria directa, tarjeta de crédito, que personalmente lo considero la más fácil y la menos costosa. Pero también ustedes van a encontrar algo que se llama los depósitos, las soluciones locales, ¿sí? Entonces, los depósitos específicos por país, les pongo un ejemplo. Entonces, en Argentina tenemos Rapipago y Pago Fácil, ¿sí? En Colombia tenemos Efecti, PSE, tenemos Baloto, en Chile tenemos Walmart, en México tenemos 7-Eleven, tenemos Oxxo, etcétera, ¿sí? Entonces, para que vayan conociendo un poco más de este tema, ¿listo? Para, para, para que lo tengan en cuenta, el tema de depósitos y demás, ¿listo? Bueno, entonces ya les mostré la página. Aquí recuerden que pueden, si quieren abrir su cuenta de van a este botón y si ya quieren ir a abrir su cuenta real, van a este botón de acá y ya pueden hacer el proceso de su cuenta real. Entonces, para que sepan todo esto. ¿Listo? Listo, no siendo más, entonces comencemos si quieren rápidamente. Vamos a comenzar entonces. Les voy a mostrar la plataforma. Aquí tengo la plataforma. Entonces, listo. Esperen un momento, hago acá. Tar. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco de los tipos de mercado, ¿sí? Y como tal, ¿qué caracteriza o qué diferencia los mercados financieros? Sí, recuerden que ustedes siempre se van a encontrar productos de varias clasificaciones, por así decirlo. Entonces, para
la idea de hoy es que sepan un poco diferenciar qué consiste una acción, en qué consiste un futuro, ¿sí? Y hacer un poquito de análisis para ver qué está pasando actualmente con las acciones, con los futuros, con Forex, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo surgen los mercados en sí? Los mercados surgen dependiendo de la necesidad o las oportunidades que ven las personas, ¿sí? Entonces, por eso nos vamos a encontrar que los mercados son tan diferentes entre sí, ¿sí? Hay unos mucho más complicados y hay otros mucho más sencillos. Entonces, les pongo un ejemplo. Un mercado muy fácil de entender es el mercado de Forex, porque no tiene mucho, digamos que no tiene mucho bagaje. Y un mercado más complicado es el mercado de los derivados, donde están los futuros, las opciones, los swaps, los forwards, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Dependiendo de las necesidades que han surgido a lo largo del tiempo, se han creado un tipo u otro de mercados financieros, es para que lo tengamos en cuenta. Primero, entonces, quiero hablar del mercado de acciones. Digamos que es el mercado donde uno puede tener, digamos, más contacto o más facilidad a la hora de reconocer por qué, por el tema de que todo el mundo sabe que es una empresa, ¿sí? Entonces, todo el mundo sabe que o ha tenido contacto con una empresa grande, extranjera, etcétera, ¿sí? Entonces, como que tenemos más, un poquito más de contacto con ese mercado y sabemos, podríamos llegar a saber cómo funciona, cómo sube una acción o cómo baja una acción. Entonces, antes de entrar a ver acciones específicas, recuerden que la acción como tal es un derecho, ¿sí? Entonces tenemos que la acción es un derecho que se le da al accionista, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las empresas necesitan financiación para, digamos que, mantener el flujo normal de las operaciones que ellas realizan. Entonces, para mantener la operación, ellas necesitan de financiación. Hay dos tipos de financiaciones, ¿sí? Entonces, la primera la hacen cuando ellas emiten acciones o cuando ellas emiten deuda, ¿sí? O adquieren deuda como tal. Entonces, a la deuda le vamos a llamar a los bonos, que no lo vamos a tocar el día de hoy, pero básicamente es que la empresa pide dinero prestado, se fija una tasa de interés y ellos en un momento en el futuro van a pagar la cuota, solo van a pagar mediante pase el tiempo. Y la otra opción de financiación son las acciones. Entonces, ¿qué pasa? La empresa dice, oiga, eh, yo quiero mejorar mi operación, ¿sí? Pero para eso necesito dinero. Necesito dinero para comprar una nueva máquina o para comprar una nueva fábrica o necesito dinero para, para invertir en algo, ¿sí? En algo que requiero para hacer que la empresa crezca o siga funcionando normalmente. Entonces dice, yo no quiero endeudarme porque en este momento no estoy en la capacidad de pagar intereses y demás, pero yo puedo ofrecer parte de mi compañía para que la gente, si quiere meterse, pueda ayudarme, pueda financiarme y ellos van a entrar a ser parte de la compañía. Entonces ahí es donde surge el derecho de la acción, ¿sí? Entonces la empresa emite acciones, llega un inversionista privado o público, adquiere las acciones y se vuelve parte de la compañía. Básicamente es eso, ¿sí? Adquiere un derecho. ¿Qué pasa? Cuando una persona adquiere una acción, él tiene dos características principales. La primera es que va a tener derecho a recibir dividendos, es decir, que cuando la empresa le vaya muy bien, eh, el accionista va a poder recibir parte de esas ganancias y un porcentaje específico de esas ganancias. Y la segunda es que el accionista, dependiendo de cuántas acciones tenga, puede tener impacto en las decisiones de la junta directiva de la empresa, ¿sí? Entonces eso se llama el derecho de los accionistas, ¿sí? ¿Qué sucede? Eso es no quiero andar mucho en el tema, sino quiero hacerles como un view más sencillo, pero existen varios tipos de acciones. Entonces, la normal, la que les estoy diciendo, se llama la acción ordinaria, que es que a ustedes les dan el derecho de participación, el derecho de los dividendos, pero hay otro tipo de acciones, ¿sí? Entonces, se llaman las acciones preferenciales, etcétera, etcétera, y a ustedes les dan el derecho de obtener más beneficios, pero no participar en las decisiones de la compañía, ¿sí? Entonces, para que recuerden esto y lo tengan en cuenta a la hora de ver el tema accionario. ¿Listo? Pero básicamente es eso, un derecho que usted les da una empresa por financiar la empresa como tal, ¿sí? Ahorita vamos a ver algo diferente porque existen las acciones directas como tal y existen los CFDs de acciones, que son un derivado de acciones, ¿sí? Ahorita si quieren más adelante lo vamos a ver, pero básicamente eso es lo que ustedes van a encontrar en la plataforma, un derivado de acciones, es decir, el, como
el recorrido del precio de la acción, ¿sí? Una réplica, un activo que replica el precio exacto y el recorrido del movimiento de la acción, donde ustedes pueden obtener beneficios si la acción sube o si la acción baja, ¿sí? Entonces ¿por qué surge así? Porque primero, cuando ustedes adquieren acciones, digamos, de manera directa, tienen pues unas obligaciones con la empresa. También tienen que entrar a declarar parte del dividendo como impuestos. Recuerden que los dividendos dan impuestos en muchas jurisdicciones a lo largo del mundo, ¿sí? Y también lo que sucede es que ustedes entran a, bueno, casi que a ser parte de la junta de accionistas. Entonces tienen que empezar a recibir los informes, a tomar direcciones y demás. Y también se vuelve un poco más complicado el tema de irse en corto, ¿sí? Entonces recuerden que cuando ustedes están en acción, ustedes pueden ir en largo o pueden ir corto, ¿sí? Pero para ir en corto, ustedes necesitan que alguien les preste acciones, ¿sí? Porque ustedes lo que hacen es les prestan sus acciones, ustedes dejan que el precio caiga y las vuelven a recomprar más baratas. Esto es un tema un poco más ya complicado, pero pues con acciones ordinarias funciona de esta manera. ¿Listo? Entonces con los CFDs es mucho más sencillo porque nada más es un activo que está replicando el precio de la acción, ¿sí? Entonces, bueno, ya rápidamente habiendo explicado todo esto, de qué es una acción, de cómo funciona una acción, entonces quiero como tal mostrar unos ejemplos que tenemos en la plataforma. Entonces aquí estamos viendo una gráfica. Esta como tal es la gráfica de Facebook, ¿sí? La acción de Facebook en gráfico diario. Entonces, recuerden que cuando estemos viendo gráfico diario, siempre cada vela va a ser un día de información de precios, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se pueden ver, desde principio de año, tenemos que Facebook ha tenido una tendencia alcista constante, ¿sí? Entonces, ¿por qué, digamos, este tipo de empresas, si hemos estado en pandemia y demás, donde se supone que la recesión económica se iba a ver, donde se supone que muchas empresas iban a quebrar? ¿Por qué desde que comenzó como el pico de la pandemia, que fue aproximadamente en marzo, que ya se empezó a dar todo el tema del COVID fuertemente, por qué Facebook empezó a repuntar? Esto tiene una explicación muy interesante y recuerden que cuando ustedes estén haciendo análisis de activos financieros, más allá de mirar si aquí hay una línea, un soporte, una resistencia, hombro, cabeza, hombro, doble techo, triángulo, etcétera, quiero que empiecen a mirar un poco qué hay detrás de los activos, ¿sí? Porque eso muchas veces dicta la verdadera dirección que puede tener un activo financiero como tal, ¿sí? Entonces, para que estén como un poco más informados y, y más puestos a la hora de mirar para dónde van a ir los activos financieros. ¿Qué pasó con Facebook? Como Facebook es una empresa tecnológica, una empresa de redes sociales, que ya tiene, no solo es una red social, sino se compone ya de Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿sí? Por ahí vi que también le hicieron competencia a TikTok con una aplicación llamada Lazo, si no estoy mal. Entonces, ella es una empresa consolidada en el tema de redes sociales, donde el grueso de su ingreso básicamente se debe al entretenimiento y a que la gente, sí, básicamente a que la gente consuma entretenimiento en redes sociales o consuma básicamente temas publicitarios y demás. ¿Qué sucede? Con el tema de la pandemia, como tal, el tema de que todo el mundo estuviera encerrado en casa hizo que la gente empezara a consumir mucho más el Internet, ¿sí? Mucho más tema de redes sociales, tema de plataformas de streaming, temas de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que empresas como Facebook les empezó a ir muy bien. Les empezó a ir como que fueron a la par con la pandemia y en vez de perjudicarlos, fue teniendo beneficios. Entonces podemos ver que la tendencia alcista por esta razón se ha mantenido constante hasta prácticamente el día de hoy. No ha parado de subir en ningún momento desde marzo. Entonces ahí la tendencia alcista se ha mantenido. Entonces tuvo un pequeño momento de consolidación, sí hay que decirlo, que fue acá. Entonces este rectángulo de acá, que es como que tuvo indecisión. ¿Por qué? Porque esa era la época donde iban a publicar resultados de empresas, ¿sí? Entonces recuerden que las empresas norteamericanas generalmente publican resultados cada trimestre, ¿sí? Entonces cada 3 meses publican cómo le fue a la empresa, cómo se desarrollaron las operaciones de los últimos 3 meses, qué perspectivas tiene la empresa, etcétera. Eso lo pueden buscar, es información gratuita y libre, está en internet, en Google, lo pueden buscar si quieren. Y entonces eso generó incertidumbre. ¿Por qué? Porque los inversionistas muchas veces dicen, listo, por el tema de la pandemia, la gente está consumiendo mucho internet, muchas redes sociales, etcétera, pero todo tiene un límite, ¿cierto? Entonces Estados Unidos ha sido el país más golpeado, entonces los inversionistas creían
o no sabían muy bien si se iba a mantener el tema de la crisis de la pandemia y demás, y cómo lo iban a sobrellevar las empresas que existían. Entonces hubo un movimiento por esto de consolidación, pero ya cuando salieron los resultados a favor, pues la tendencia continuó con su camino normalmente, ¿sí? Este es el caso de Facebook en el gráfico diario. Entonces, este tipo de activos ustedes lo van a encontrar siempre en la plataforma como son las acciones norteamericanas, ¿sí? ¿Qué pasa? Recuerden que las acciones tienen un horario límite dentro del día para operar. Entonces, si por ejemplo ustedes quieren abrir una operación de Facebook, pongamos hora latinoamericana, si ustedes quieren abrir una operación de Facebook tipo 8 o 9 de la noche, no les va a dejar, porque la bolsa de Estados Unidos está cerrada, ¿sí? Entonces no deja negociar cuando la bolsa de Estados Unidos está cerrada. Entonces tengan eso siempre en cuenta para no llevarse sorpresas a la hora de tomar decisiones con las acciones, ¿sí? Y por eso se explica esto. Entonces, si ustedes ven de cerca las gráficas, van a ver que entre las velas siempre van a haber gaps, ¿sí? O pequeños espacios. Entonces aquí hay un gap, aquí hay otro espacio, ¿sí? Eso se debe al cierre de la bolsa de Estados Unidos cada día. Entonces, aproximadamente ellos cierran a las 4 o 5 de la tarde, hora latinoamericana. Entonces, por eso ellos tienen pequeños gaps. Cada día hay falta de información en los precios porque todo lo que pasa durante la noche no se ve, digamos, no se ve reflejado en estos gráficos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta y no se lleven sorpresas con eso. ¿Listo? Miremos rápidamente, entonces, otra acción. Miremos Apple. Entonces, aquí tenemos Apple, la acción de la empresa norteamericana, de la empresa estadounidense. Y entonces, ¿qué pasa con Apple? Apple igual, tiene una tendencia alcista muy, muy, muy marcada desde que prácticamente comenzamos con el tema de la pandemia del coronavirus. Pero, ¿por qué les quiero mostrar la acción de Apple? Por algo muy interesante que va a suceder en estos días. Hace ya varias semanas, la compañía Apple anunció que va a ser un split en las acciones que ellos tienen, ¿sí? ¿Qué significa un split? Básicamente, esperen, les dibujo acá, si quieren. Básicamente lo que es un split es, por así decirlo, el tema de que el número de acciones que ellos tienen se va a aumentar, ¿sí? Para darle paso o para darle cabida a nuevos inversionistas en la acción como tal. Básicamente eso es lo que va a pasar con ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, digamos que hay un paquete de acciones que tiene Apple, ¿sí? Actualmente. Ese paquete de acciones vale aproximadamente $450, ¿cierto? Entonces vale $450 ese paquete de acciones. ¿Qué pasa? Muchas veces este precio que tiene Apple actualmente es inasequible para muchos inversionistas que quieren hacer parte de la compañía, ¿sí? Entonces, les pongo un ejemplo. Hay personas que dicen, bueno, yo quiero invertir en Apple, pero que cada acción valga $450 se me hace demasiado caro, ¿sí? Es decir, no voy a invertir tanto dinero porque se me hace demasiado caro y yo la verdad quiero tener bastantes acciones y no voy a poder tener lo que quiero con ese precio accionario de Apple, ¿sí? Entonces Apple lo que hace es una estrategia en donde coge este paquete de acciones y lo divide en 4 paquetes, ¿sí? Entonces ya no va a haber solo un paquete de acciones, sino van a haber 4 paquetes distintos de acciones cuando hablamos del split de acciones, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el precio que tiene actualmente Apple se va a dividir en 4 y ese va a ser el precio nuevo de la acción, ¿sí? Eso es lo que va a pasar estos días para que tengan en cuenta. Entonces no se vayan a asustar cuando ustedes vean en la plataforma que Apple vale $456 y pase a valer casi $100, ¿sí? Porque va a ser totalmente normal. Ellos ya lo anunciaron y el mercado ya está preparado para eso. Pero básicamente la estrategia, o digamos que un vistazo rápido a la estrategia es ese. Entonces, Apple lo que quiere es llegar a nuevos inversionistas o a gente que tiene menos capital, pero que tiene posibilidades de invertir en la empresa y quiere, digamos, poner un precio más asequible a la compañía, aumentando su número de acciones y reduciendo su precio. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes tienen una operación, digamos que hoy abrimos una operación, les pongo acá. Entonces, digamos que en este momento abrimos una operación de Apple, ¿sí? La dejamos ahí ya está abierta y ahí ya nos aparece acá. Abrimos una operación de Apple, la dejamos abierta y ellos hacen el split, es decir, que ellos cambian el precio de la acción. ¿Qué va a pasar con mi operación? Absolutamente nada, porque la plataforma se va a encargar automáticamente de ajustar el tamaño de la posición y ajustar el beneficio
con el nuevo precio y con el nuevo número de acciones. ¿Listo? Entonces no se preocupen, no les va a suceder nada. Lo único que van a ver es que el precio sí va a cambiar drásticamente por temas absolutamente normales como es el split. ¿Listo? Entonces, cuando se hable de split, siempre tengan en cuenta eso, el tema de que las empresas a veces recurren a este tipo de estrategias para, sí, para que puedan generar más inversión en su empresa, para que más gente los pueda comprar y pueda negociar con su acción, ¿sí? Hay empresas a las que les gusta esto como tal y hay empresas a las que no. Entonces, les pongo un ejemplo. Hay una empresa llamada Berkshire Hathaway, que es la compañía de Warren Buffett. La empresa vale, si no estoy mal, la acción vale como 2.000, $3.000. Es demasiado cara y solo, digamos, genera, no, vale muchísimo más. Nada más estoy hablando de la mini, de la Berkshire Hathaway mini, pero ellos tienen un precio muy elevado en su acción y es lo que hace que los inversionistas no jueguen tanto con el precio de la acción. Entonces ahí es donde ustedes van a ver empresas que son muy caras, que el precio de la acción es muy caro, pero que el movimiento de la gráfica no es tan brusco. Por eso mismo, porque ellos se encargan de, con el precio, filtrar a los inversionistas y que los inversionistas no jueguen tanto con el precio de las acciones. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, a Apple le fue muy bien. Salió la época de earnings, ha mantenido su tendencia alcista y ahí va. Les ha ido bien con el tema del iPhone 11 y con los productos que están queriendo sacar. Recuerden que Apple está en camino a sacar una plataforma multistreaming como Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, Hulu. Entonces también hay que ver cómo les va con eso para saber si el mercado lo toma bien o toma mal la noticia de esto para Apple. ¿Listo? Y aquí como pueden ver ustedes, yo tengo unas líneas pintadas que son las medias móviles. Generalmente cuando ustedes miden acciones, hay tres tipos de medias móviles que les van a ayudar bastante a ver el tema, digamos que sirven mucho a la hora de analizar las acciones. Entonces, la media móvil de 200, la media móvil de 50 periodos, simple, estoy hablando de medias móviles simples, y la media móvil de 20 periodos. Entonces, las tres medias móviles se usan mucho en el mercado accionario para ver la dirección, para ver los temas de congestión, los posibles soportes y resistencias importantes que puede tener. Por ejemplo, entonces, les muestro un ejemplo. Esperen, les borro este de acá. Entonces, por ejemplo, esto que vimos acá, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las dos medias móviles y entre la zona de las dos se consolidó el precio de la acción, ¿sí? Entonces, esto pasa muy regularmente con las acciones porque tienen en cuenta mucho el tema del precio que evalúa las medias móviles. Entonces, si quieren echarle una mirada, pruébenlas, 250 y 20 para cuando estén haciendo análisis de mercado accionario. ¿Listo? Entonces esto no funciona igual para todos los mercados y ya vamos a ver. Listo, perfecto. Entonces Apple. Y les quería mostrar por último, bueno, la acción de Zoom. Entonces, ¿por qué se las muestro? Esta es relativamente nueva en la plataforma. Cuando comenzó el tema del COVID, nos pidieron mucho, hubo mucha demanda por la acción de Zoom, ya que se estaba valorizando bastante y recurrimos a introducirla en la plataforma. Entonces es relativamente nueva, la tenemos desde marzo de este año, pero pues para que sepan que ya la pueden operar sin ningún problema. ¿Listo? Entonces Zoom ha sido una, digamos que de las acciones que más se ha beneficiado por el tema de la pandemia, ya que todo el mundo ha estado utilizando videoconferencias para todo. Inclusive yo en este momento estoy usando Zoom para el Facebook Live. Entonces, le ha ido muy bien con eso, pero entonces vamos a esperar qué sigue o cuáles son las perspectivas que tiene Zoom a largo plazo, ¿sí? Porque ellos, recuerden que a ellos les ha ido muy bien a lo largo del año, pero ahora de nosotros depende entrar a ver qué decisiones toman ellos con todo el tema de la financiación que recibieron durante el año, ¿sí? De las ganancias que recibieron durante el año, qué proyectos nuevos tienen, cuál es el paso a seguir de la plataforma, si le van a introducir algo, si van a introducir, no sé, digamos una plataforma multi-streaming o algo así. Entonces hay que ver qué va a pasar con Zoom para seguirle el rastro, ¿listo? Y les quería mostrar Microsoft. Esta ha sido una empresa que los últimos días ha caído bastante, ¿sí? Hoy sí ha tenido una leve recuperación. Pero ¿qué es lo que sucede con Microsoft? No sé si habrá gente que esté, digamos, pendiente del tema de los videojuegos y demás, pero ellos iban a sacar el juego Halo Infinity, ¿sí? Entonces Halo ha sido un juego que ha tenido mucha repercusión a lo largo del tiempo. Y recuerden que en el mundo de las consolas de gaming, ¿sí? Y demás, solamente hay dos grandes, que son Sony, Microsoft, y a veces sale como de las sombras el tema de Wii, ¿sí? De Nintendo, ¿sí? Pero básicamente siempre la guerra va a ser entre Sony y entre Microsoft. Entonces,
ahorita con el tema del Play 5, del nuevo Xbox y demás, ellos están como tratando de recopilar los clientes con el nuevo juego, Halo Infinity. Se retrasó y esto causó una mala perspectiva para Microsoft. Entonces, los últimos días pueden ver que el mercado castigó esta decisión y hay que esperar a ver cómo sigue avanzando esto. ¿Listo? Entonces, bueno, a los que les gusta ver un poquito más las gráficas, entonces ahí tenemos ya el canal alcista y un posible doble techo que se está formando. Entonces, para que jueguen con eso y lo vean en sus plataformas y le echen una mirada, ¿listo? Pero bueno, este básicamente es el tema de las acciones. Entonces, recuerden que ustedes van a poder encontrar acciones de Facebook, pueden encontrar acciones perdón, pueden encontrar acciones de Estados Unidos, de Europa, de Inglaterra, de Latinoamérica, entonces para que vean todo esto claramente, ¿listo? Entonces, bueno, aquí estoy viendo en los comentarios, si tienen alguna pregunta, yo ahí voy a tratar de estar pendiente, se las voy a responder, si no, igual háganme la pregunta que al final yo voy a dejar como un poquito de tiempo si tienen preguntas y les resuelvo las preguntas que tengan, ¿listo? Entonces, para recomendarles eso. Ahí también pusimos en los comentarios el webinar de hoy. Entonces hoy recuerden que más o menos en hora latinoamericana a las 6 de la tarde y mañana también a las 6 de la tarde tenemos los webinars. Bastantes interesantes, va a ser con Raúl, un ponente que sabe bastante del tema macroeconómico y vamos a hablar del punto pivote, perspectivas de mercados, etcétera. Van a estar bastante interesantes, entonces inscríbanse, es totalmente gratis y es como un poquito más privado, ¿sí? No es público abierto que todo el mundo pueda comentar, sino ya con una plataforma especial para hacer webinars y demás, y un poco más serio, de temas mucho más específicos, ahí sí pueden entonces preguntarle lo que quieran a Raúl y demás, ¿listo? Y listo, ya dejándoles eso, igual ahorita si quieren también les pongo los comentarios más adelante, antes de terminar, les pongo el canal de YouTube, ahí también tenemos varios webinars interesantes para que puedan ver y demás, ¿listo? Pero bueno, básicamente esto era con los mercados de acciones y demás. ¿Listo? Entonces vamos ahora al mercado de commodities. Entonces, ¿qué pasa? Rápidamente. Los commodities son muy diferentes como tal al, al, al mercado accionario. ¿Por qué? Porque en el commodity se tienen en cuenta, primero, los productores mundiales. Segundo, el tema del almacenamiento. ¿Sí? Los commodities no son como una acción que es un papel que se firma ya. Los commodities son un bien físico que se tienen que almacenar, que tienen que haber costo de transporte y demás. Todo esto ustedes siempre lo van a ver reflejado. Entonces aquí ya entramos a ver el mercado de futuros y el mercado de derivados como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes vean commodities como el petróleo, cuando vean, no sé, el café, cuando vean la soya, etcétera, etcétera, ellos siempre se van a manejar por los contratos de futuros que existen, ¿sí? ¿Qué es un contrato de futuro? Es básicamente cuando dos partes, un comprador y un vendedor, se ponen de acuerdo, fijan un precio y hacen un contrato, ¿sí? Entonces, en el contrato, básicamente, entonces, espérense, los dibujo acá. Entonces, existe un contrato, ¿sí? Entonces, digamos que va a ser sobre el petróleo un contrato. Entonces, hay un contrato, las firmas y demás. Entonces, aquí está la parte compradora y aquí la parte vendedor, ¿sí? Entonces ellos dos se acuerdan y dicen, cuando hacen un contrato de futuros, ellos dicen como, bueno, en una fecha, digamos en 3 meses, ¿sí? Eh, yo, el comprador, me comprometo a comprarle los barriles de petróleo que usted tenga a tal precio, ¿sí? Entonces digamos que fijaron un precio de $60. Entonces en 3 meses, yo le voy a comprar un barril de petróleo a $60. Y entonces el comprador dice, listo, ok. El vendedor, ok. Entonces cuando se vence esto, cuando pasan los 3 meses, esta persona va y le compra al vendedor los barriles de petróleo a $60, ¿sí? Entonces, es un contrato, básicamente como funciona cualquier contrato. ¿Qué pasa? El precio de todo esto, del petróleo, del café, de la soya y demás, depende de estos contratos, de la bolsa de contratos o el número de contratos que existe en las bolsas de futuros, ¿sí? Entonces, generalmente, si no estoy mal, es cada 3 meses, ustedes van a ver que el precio se va a ajustar, ¿sí? Muy parecido a lo que va a pasar con Apple, ¿sí? Entonces el precio se va a ajustar. ¿Por qué? Porque se vencen los contratos. Entonces, cuando está la fecha de vencimiento del contrato, ustedes van a ver una pequeña variación en el precio y en el swap en la plataforma. Entonces, para que no se asusten, es totalmente normal, pero es básicamente que el broker o lo que estamos haciendo nosotros es que si ustedes tienen una operación abierta, nosotros ajustamos su posición al nuevo contrato,
¿sí? Entonces la posición que ustedes tienen abierta la ajustamos al nuevo contrato de futuros y por eso básicamente es que se da el cambio del precio y demás, ¿listo? Entonces para que no se asusten, es un mercado un poco más complicado de entender, pero bueno, básicamente es eso, el mercado de contratos de futuros y derivados, ¿sí? Digamos, personalmente considero que el mercado más complicado que existe en temas de que tiene mucha matemática, muchos requisitos, pero, pero ustedes no se van a enfrentar a eso cuando inviertan como tal en petróleo o en oro o en lo que quieran invertir, en el commodity que quieran invertir, porque esos temas son más para el cálculo del precio y para el cálculo de los swaps y demás, ¿listo? Entonces ustedes no van a tener que enfrentarse a esto, ¿listo? Entonces hagan el análisis como lo hacen normalmente y tengan es cuidado con el margen requerido y demás. Todo eso ustedes lo pueden encontrar en la página. Entonces, esperen, les muestro rápidamente. Vamos acá. Entonces, si ustedes van a la página, entonces, por ejemplo, ponemos commodities. Entonces, ponemos commodities, ahí les van a aparecer los commodities y todas las especificaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les aparece el oro, la plata, no sé qué, el margen requerido, cuánto significa un lote. Entonces, un lote son 5.000 onzas Troy, etcétera, etcétera. Y aquí están los horarios, ¿listo? Entonces, para que lo vean, los horarios, los ajustes y demás. Entonces, echen una mirada a eso cuando estén mirando los productos y ahí, por el tema de los commodities, recuerden que son, como son derivados, entonces tienen un poquito más de requisitos, pero no es nada del otro mundo, ¿listo? Entonces, para que miren ahí cuando puedan, ¿listo? Bueno, volvemos rápidamente. Entonces, ¿qué pasa con el petróleo? Entonces, sí, no sé si vieron, pero a mediados casi del año, el petróleo tuvo una caída demasiado fuerte en el precio, ¿sí? ¿Por qué? Fueron por temas de coronavirus. Entonces, desde que comenzó el tema de la cuarentena, el tema de la pandemia y demás, los países se vieron obligados a reducir fuertemente la demanda de petróleo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto afectó demasiado el precio de los contratos, demasiado el precio de los futuros y por eso es que se dio esta fuerte caída hasta casi mayo de este año, ¿sí? Y hubo un momento en donde los contratos quedaron con precio negativo a nivel global, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Es la primera vez que sucede y básicamente pasó por el tema de la demanda, por el precio del petróleo, ¿listo? Entonces, se ha venido recuperando lentamente, igualmente no se podría decir del todo que estamos en una tendencia alcista, más bien estamos en un movimiento de incertidumbre lateral, ¿sí? Recuerden que todavía estamos a puertas abiertas de una guerra comercial entre China y Estados Unidos, el tema entre entre la OPEP y Rusia, digamos que las tensiones no se han mermado últimamente, entonces también seguimos con todo el tema de la incertidumbre, ¿sí? Entonces el precio, el petróleo obviamente no se va a recuperar rápidamente de todo lo que afectó este año la demanda por parte de los países, pero bueno, no ha tenido tampoco un movimiento muy brusco en los últimos meses, entonces tampoco hay que preocuparse demasiado por eso. ¿Listo? Digamos, hay un trigger macroeconómico actualmente que nos diga que el precio del petróleo vaya a descender bruscamente. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, esto es el tema de los commodities. Aquí tenemos el precio del petróleo y lo van a poder ver siempre en la plataforma. El precio de los futuros, de los contratos básicamente que estamos manejando y demás. ¿Listo? Vayamos rápidamente a FX y les cuento un poco. Entonces, ¿qué pasa con FX o Forex, como lo llaman normalmente? Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes ahí? Básicamente el tema de comparación de monedas, ¿sí? Entonces, ustedes siempre van a estar comparando dos monedas, ya sea, digamos, por ejemplo, el euro versus el dólar, o la libra versus el dólar, o, por ejemplo, no sé, el franco suizo versus el dólar neozelandés, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta con el mercado de Forex? Es el mercado más grande del mundo, ¿sí? El tema de la demanda y la oferta de monedas a nivel mundial es demasiado grande, no hay volumen de otro mercado financiero que llegue hasta ahí, ¿sí? Es un mercado demasiado grande y tiene muchos participantes. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, cogen y abren una operación acá, ustedes ya están participando en el mercado de Forex, pero hay muchísimos participantes externos más, además de los brokers como tal, ¿sí? O de los traders en los brokers, porque entonces están los brokers, están los fondos de inversión, están los bancos cuando hacen operaciones cambiarias, están los gobiernos como tal, ¿sí? Los bancos centrales de los gobiernos cuando emiten o recogen dinero, ¿sí?
la gente que viaja, las empresas exportadoras, las empresas importadoras, las tasas, las casas de cambio, ¿sí? Hay muchos participantes, mucha gente que tiene que ver con el tema de demanda y oferta de monedas alrededor del globo. Entonces, cuando ustedes encuentren temas como que los bancos, que los brokers manipulan el mercado, manipulan las monedas, es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil que alguien sea tan grande para manipular una moneda, ¿sí? Solo ha pasado una vez con George Soros en los 80s, 70s, pero no ha vuelto a pasar por el tema de que ya todo está mucho más conectado y es mucho más grande que, que en el siglo XX, ¿listo? Entonces, no, no sé cómo en ese cuento, no, en este momento no hay alguien, una sola persona o una sola entidad que pueda manipular un mercado como tal, ¿sí? Claro, ya sería diferente si, por ejemplo, se une Estados Unidos, China, Europa a manipular la moneda de Rusia, por ejemplo. Sí, eso ya es muy diferente porque si ya son países muy grandes. Pero como tal, no está el riesgo temprano de que eso vaya a ocurrir. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, básicamente es el mercado más grande del mundo en donde van a poder encontrar el versus de muchas monedas, ¿sí? Entonces, se habla de las monedas principales, de las monedas medianas, de las mixtas, etcétera. Entonces, las principales son básicamente las más importantes y donde la gente tiene más demanda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el dólar, la libra esterlina, el euro, el yen, ¿sí? El franco suizo, el dólar canadiense. Entonces, como las monedas más fuertes donde la gente tiene más demanda, pues tienden a tener como más, como destacan más, ¿sí? En el tema a la hora de invertir. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y listo, entonces hablemos un poco entonces de lo que pasa con el mercado de FX actualmente. Entonces, si quieren, miremos uno de los más conocidos, por no decir el más conocido de las personas, que es el tema del euro contra el dólar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el euro dólar? Siempre se toma como un índice de ver cómo está Estados Unidos en comparación a Europa o la Unión Europea, ¿sí? Entonces siempre se va a tomar como un índice de ver cómo está en materias económicas, ¿sí? Para que lo vean de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos viendo esta moneda, vemos que a lo largo del año, ¿sí? Desde abril de este año, el euro se ha fortalecido mucho en comparación al dólar americano, ¿sí? ¿Por qué? Hay una razón muy sencilla para eso. Cuando empezó la pandemia, primero llegó, el foco primero a principios de año se concentró todo en Europa, ¿sí? Entonces, hablaban de que Europa era el foco de la pandemia, que todas las empresas estaban cerradas, etcétera, etcétera, que iban a haber muchos problemas económicos y demás, ¿cierto? Y por eso fue que al principio Estados Unidos, digamos como lo pueden ver en este movimiento de acá, esperen se lo resalto, Estados Unidos estaba teniendo mucha fuerza en comparación de Europa. Entonces, los inversionistas tenían su confianza en Estados Unidos y, y básicamente sí, estaban tratando de invertir ahí y no irse a los mercados europeos. Pero ¿qué pasó? Eso fue cambiando aproximadamente en marzo y abril, cuando el foco de la pandemia se fue trasladando al continente americano, ¿sí? Entonces, cuando el foco de la pandemia se trasladó, ya la perspectiva fue mucho peor para Estados Unidos. Europa se fue recuperando. Si ustedes ven ahorita, Europa ya está abriendo sus restaurantes, sus empresas normalmente. Sí, ya la vida normal ha vuelto eh, a los mercados europeos. Esto ha permitido que la actividad económica se haya reactivado rápidamente y no haya sido tan dura la crisis que ellos tuvieron que pasar. A diferencia de Estados Unidos, que la crisis sí lo ha golpeado muchísimo más fuerte, ellos no están ni cerca todavía de estar en una situación normal de la pandemia y demás. Entonces los inversionistas se han encargado básicamente de castigar por esto al dólar americano. Entonces desde abril lo único que ha hecho el euro es fortalecerse en comparación del dólar americano. Sí, es por eso básicamente que vemos este último movimiento alcista como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener algo en cuenta en este momento con el euro y el dólar americano. Y es que como tal, la semana pasada salió el dato de empleo más importante para el mes para Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, este movimiento bajista que ustedes están viendo acá se puede explicar por ese dato de empleo. Entonces, ¿qué pasa? Venga, se los muestro rápidamente en una página.
Esperen, se los muestro rápidamente para que lo veamos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí está el dato como tal. Aquí está, si lo pueden ver. Entonces, ¿qué sucede? Estados Unidos, el mes pasado, redujo sus empleos en 47.91K, ¿sí? Empleos negativos de gente que dejó de trabajar. Y a diferencia de muchos pronósticos, este mes, el viernes de la semana pasada, el dato salió positivo, salió en 17.63K, lo que significa que, digamos que el tema duro de la crisis económica que ha tenido Estados Unidos durante el año, como que se está mermando, ¿sí? Entonces esto dio como un pie para el tema del optimismo de la gente y pie para que el dólar se recuperara bastante en el corto plazo, ¿sí? Entonces por eso vemos este movimiento bajista fuerte que tuvo la moneda en los últimos 2 días, 3 días, y que se ha quedado ahí, ¿sí? Entonces tuvo un movimiento bajista fuerte por el tema del buen empleo de Estados Unidos, pero se ha mantenido en incertidumbre. ¿Por qué? Porque todavía se mantiene la incertidumbre política de Estados Unidos, ¿sí? Entonces recuerden que estamos a puertas de elecciones presidenciales en Estados Unidos, entonces básicamente nadie sabe qué va a pasar, ¿sí? Entonces se mantiene la incertidumbre, los datos de empleo ayudan mucho a la economía norteamericana, pero todavía se mantiene la incertidumbre política. Entonces por eso es que no, es probable que no esperemos movimientos muy fuertes del dólar en las próximas semanas que vienen, ¿listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Y antes de mostrarles otra moneda rápidamente, entonces quiero mostrarles aquí un dato. Ayer, casualmente, si lo ven acá, tuvimos decisión de tasa de Banco Central de Nueva Zelanda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para que ustedes empiecen a filtrar un poquito más aquí en el tema de Forex y demás, a Forex lo afectan mucho siempre los temas de macroeconómicos, ¿sí? Entonces, datos de empleo, cuando vean que salen datos de inflación, cuando vean que salen datos de bancos centrales, ¿sí? O que algún presidente habla, o por ejemplo la guerra comercial, o cuántas exportaciones ha tenido un país, importaciones y demás, todos estos datos que ustedes vean, eh, que generalmente les aparecen en algo llamado el calendario económico, afectan muy fuertemente a las monedas, ¿sí? Entonces, en el caso de Estados Unidos, como pudimos ver, el dólar cogió mucha fuerza en el corto plazo por los datos de empleo de Estados Unidos. Básicamente recuerden que Estados Unidos es un país extremadamente consumista y que la gente tenga empleo significa que hay más gente que va a gastar y hay más gente que va a consumir bienes y servicios y por lo tanto la economía va a estar bien, ¿sí? Entonces, básicamente se toma por ese lado. Y en el caso de Nueva Zelanda, tuvimos una decisión de tasa de Banco Central. ¿Qué significa esto? Básicamente es una medida que tienen los bancos centrales de cada país para poder controlar el flujo de la economía, ¿sí? Entonces ellos tienen algo llamado una tasa de interés del Banco Central, en donde por medio de esto ellos pueden controlar el tema de los créditos y pueden llegar a afectar el tema del consumo o el crecimiento económico de un país. ¿Listo? Entonces son decisiones que se ven más a largo plazo, pero cuando salen, el mercado las va a descontar, o los traders, más bien los inversionistas, lo van a descontar instantáneamente. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta. Entonces, vamos a ver cómo le fue al neozelandés después de la tasa, se ha mantenido constante. Entonces, las perspectivas como tal no fueron malas, se mantuvo la tasa, no ha pasado nada malo. Al país le ha ido muy bien en temas de datos macroeconómicos, la situación política está estable y ellos han sido uno de los pocos países que ha controlado y mermado totalmente el tema del COVID. ¿Listo? Entonces Nueva Zelanda se ha mantenido bastante estable y podemos decir que esa estabilidad va a perdurar en el largo plazo. ¿Listo? Entonces esperen a ver si puedo encontrar en efecto la noticia como tal. Espérenme a ver. Bueno, después si quieren les muestro un ejemplo de eso, pero lo que les quería decir es que cuando ustedes estén viendo datos macroeconómicos como tal, tengan cuidado en el momento en el que sale la noticia, ¿sí? Ya sea de cualquier activo financiero, sea del petróleo, con los inventarios de petróleo, sea del café, sea de las acciones, cuando sacan resultados y sea de FX cuando hay datos importantes macroeconómicos. ¿Por qué? Porque cuando sale la noticia,
hay mucha volatilidad porque hay como sentimientos encontrados, ¿sí? Entonces todas las personas empiezan a opinar con los temas y demás de cómo va esto a afectar al país o al activo financiero. Entonces se dan momentos de mucha volatilidad en donde si ustedes tienen operaciones abiertas se pueden ver altamente afectados, ¿listo? Entonces, tengan cuidado, si tienen alguna operación abierta, ahí va a salir un dato muy importante de tipo dato de empleo o decisión de Banco Central. Si ustedes tienen una operación abierta en esa moneda, tengan mucho cuidado porque eso sí les puede afectar el tema del stop loss y demás. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí. Pero sí, básicamente las perspectivas de Nueva Zelanda se mantienen. Entonces, está casi que entrando en un movimiento lateral porque no ha pasado nada, no hay un trigger que diga eh, eh, no hay un trigger o un motivo que diga que Nueva Zelanda va a seguir creciendo abruptamente. Y pues recuerden que esta caída acá se ve por la creciente fortaleza de el dólar americano en el corto plazo. ¿Listo? Entonces básicamente es por eso. ¿Listo? Y listo, ya para terminar rápidamente, entonces les voy a mostrar el oro. Entonces, un gráfico del oro. ¿Por qué se los quería mostrar? Porque ayer, lo que es entre ayer y hoy, el oro ha tenido movimientos demasiado grandes si ustedes lo comparan con los últimos días, ¿sí? Entonces, esta es la vela de ayer y esta es la vela de hoy, ¿sí? Los dos últimos cotizaciones de precios. Y si ustedes la comparan con el movimiento que hemos tenido casi que en los últimos 3 meses, este movimiento es demasiado grande, ¿sí? Hubo demasiada volatilidad y eh, demasiadas operaciones durante el día de ayer, entre el día de ayer y el día de hoy, en el oro. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el oro? El oro es lo que se suele llamar un activo refugio, ¿sí? Un activo donde si todo está mal, si una economía va mal, si una moneda está mal, si una acción va mal, entonces lo que hacen los inversionistas es resguardar su capital comprando oro, ¿sí? Históricamente ha sido uno de los activos más estables del mundo, en donde siempre ha tenido valor, gran valor. Entonces se suele utilizar como un activo donde la gente se refugia cuando todo generalmente sale mal, ¿sí? Entonces, desde que comenzó el año, todos los inversionistas han demandado fuertemente oro por el tema de la incertidumbre política, de la incertidumbre de la pandemia y de eso que va a ocasionar con los temas económicos de los países, de las empresas, etcétera. Entonces, muchos inversionistas, muchos fondos y demás prefieren aumentar sus reservas de oro para un posible choque económico, ¿sí? Para una posible pared económica. Entonces, para que sepamos un poco del tema de activo refugio. ¿Qué pasó? Ayer, no sé si estuvieran un poco pendientes, pero Rusia anunció que había sacado, en efecto, una vacuna contra el coronavirus y el mismo Putin dijo que la había probado en su hija, ¿sí? Entonces dijo, no, probé la vacuna en mi hija, sacamos la vacuna, ya la probamos, es totalmente estable. Sí, obviamente hay muchos comentarios que dicen, no, puede ser falsa, puede ser patraña. La vacuna, por si lo quieren saber, se llama Sputnik 5, que era el primer satélite que ellos mandaron al espacio, le pusieron el nombre en honor a eso. Pero básicamente fue eso. Rusia anunció que sacó una vacuna que era efectiva y Putin dijo que la había probado en su hija. Entonces, hubo muchos medios que dijeron que era fake, que era mentira, pero si ustedes se pueden a ver el mercado, pareciera que el mercado sí les creyó, ¿sí? ¿Qué significa esta gran vela roja de acá? Lo que pasó ayer. Esto significa que los inversionistas en todo el mundo, ya sean países, sean fondos, sean traders, en brokers, etcétera, etcétera, están recuperando la confianza, ¿sí? Cuando ustedes ven que una caída muy fuerte se da en el oro, en el activo refugio más grande que hay, es porque la confianza está volviendo, es decir, se está mermando la incertidumbre que hay de manera global. Básicamente eso es lo que está pasando. Entonces, con el tema de la vacuna, como que los inversionistas dijeron, oiga, puede que ya haya una luz al final del túnel, ¿sí? Entonces se recuperaron la confianza, se dio la caída grande que estamos viendo y pues ahí seguimos a ver cómo van a tomar el tema o qué va a seguir, ¿sí? Entonces básicamente fue por eso. Entonces cuando ustedes vean sucesos económicos, hay para decirles, tipo guerra comercial, ¿sí? El año pasado cuando pasó lo de las bombas que Estados Unidos estaba lanzando, lo de Corea del Norte, ¿sí? Cuando pasó el tema de Irán, cuando pasó el tema del Brexit, ¿sí? Cuando hay sucesos económicos muy fuertes a nivel global, siempre vayan a mirar el oro porque en el oro es donde la gente
lo toma como el activo donde se pueden resguardar por los sucesos económicos importantes, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando estuvo el Brexit, entonces la gente dejó de demandar libras y empezó a demandar oro para resguardarse de la posible caída de la libra y demás y demás. Entonces, vean mucho el oro porque el oro siempre ha tratado de comportarse muy fuertemente en el tema de cuando se comparan básicamente los sucesos económicos importantes. ¿Listo? Y bueno, ya para terminar rápidamente, eh, si tienen, o sea, ya casi vamos a terminar, entonces si quieren, mientras termino yo, vayan aprovechando y ponen preguntas si tienen y les respondo rápidamente antes de terminar. Y si no, pues ya vamos por terminar el live. Entonces, rápidamente, antes de esto, les quiero mostrar algo, que es el tema de las correlaciones que pueden existir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya les mostré básicamente que hay varios mercados financieros, ¿sí? Están las acciones, los futuros, los commodities de futuros, FX y demás, ¿cierto? Pero entonces quiero mostrarles que entre dos o más mercados puede existir correlación, es decir, que el movimiento que hace un activo también lo replica el otro activo y están en dos mercados diferentes, ¿sí? Esto se ve por sucesos macro que les voy a explicar básicamente rápidamente, pero es sencillo de entender, ¿sí? Entonces, les pongo un ejemplo rápido. A lo largo del tiempo, siempre se ha dicho que como los rivales, ¿sí? Del dólar americano siempre son el euro y el oro. Por eso siempre, es decir, si la gente tiene incertidumbre de Estados Unidos, siempre se resguarda o en el euro o en el oro, ¿sí? Básicamente eso es lo que sucede. Entonces, cuando ustedes vean las gráficas a largo plazo del euro y el oro, van a ser muy parecidas por este suceso, ¿sí? Por el tema de ser como los rivales del dólar americano. Entonces, vean la gráfica del euro y ahora vean la gráfica del oro, ¿sí? Son muy parecidas, ¿sí ven? Los movimientos que tienen son muy parecidos. Entonces, por ejemplo, este movimiento de acá, les muestro rápidamente. Este movimiento de acá, ¿sí? Entonces subió, bajó abruptamente. Van al oro y ven el mismo movimiento, ¿sí lo ven ahí? Entonces subió, bajó abruptamente. Aquí está. Y se volvió a recuperar. Siguió en tendencia alcista y tuvo un movimiento brusco en los últimos días. Entonces, siguió en tendencia alcista y este movimiento pequeño de los últimos días. ¿Sí ven? Es muy parecida a la gráfica a largo plazo. ¿Por qué? Por lo que les decía, el tema de que existe una correlación y el tema de que son rivales. Entonces, quiero mostrarles otro ejemplo más, un poco más detallado. Entonces, para los que no sepan, el tema de Canadá es un productor bastante importante de petróleo y gas en el mundo, ¿sí? Entonces, la moneda, el dólar canadiense, se ve muy afectado por el tema del petróleo, de los movimientos del petróleo. Entonces, veamos rápidamente y se pueden dar cuenta, a medida que se ha recuperado el petróleo, entonces ven, se los dibujo acá, a medida que se ha recuperado el petróleo, ¿sí? Desde marzo, se ha venido recuperando después de la gran caída que tuvo. Si ustedes van y miran, el dólar canadiense es muy similar. Entonces, ¿qué significa esto? Recuerden que el dólar canadiense, esperen, les borro, les pinto bien. ¿Qué significa esto? Recuerden que cuando esta gráfica baja, como tenemos USD CAT, cuando esta gráfica va a la baja, lo que significa es que el dólar canadiense se está fortaleciendo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven el petróleo, como se ha recuperado y van a la gráfica del dólar canadiense, como ha bajado, significa que a medida que el petróleo se ha recuperado, el dólar canadiense también ha obtenido bastante fuerza, ¿sí? Eso básicamente es lo que pasa. ¿Por qué? Por temas de que Canadá es un país que produce mucho petróleo, ¿sí? Una parte importante del PIB, del Producto Interno Bruto de Canadá, es el petróleo, ¿listo? Es por eso. Entonces, por ejemplo, le va a pasar lo mismo a países como Venezuela, ¿sí? Que casi todo el PIB depende del petróleo. Colombia también tiene gran parte del PIB en petróleo. Entonces, cuando ustedes vean la moneda de esos países latinos, también van a ver que se ven muy afectados por el tema del precio del petróleo. ¿Listo? Entonces, básicamente eso también puede pasar entre los mercados financieros. Son dos mercados diferentes, pero por el tema del petróleo se mueven de manera similar. Y les voy a mostrar otro ejemplo también. Entonces, aquí se los pongo rápidamente. El dólar australiano, Australia es el mayor productor de oro del mundo, ¿sí? Entonces pasa lo mismo. Cuando al oro le va bien, al dólar australiano le va bien. Entonces miremos otra vez la gráfica. Entonces miremos el oro, ¿sí? Entonces se ha recuperado desde febrero.
todo el movimiento alcista. Y ahora vayamos y miremos el dólar australiano. Entonces miramos y lo mismo desde febrero vemos todo el movimiento alcista, ¿sí? Entonces básicamente eso pasa. Existen correlaciones a largo plazo entre los mercados y es importante que también las tengan en cuenta porque eso también puede afectarles la manera de que hagan trading. ¿Listo? Básicamente es eso. Entonces, bueno, creo que todo lo que teníamos que cubrir hoy lo cubrimos. Espero que hayamos entendido un poco de las diferencias entre los mercados. Les boté también igual muchos datos de cómo ustedes pueden analizar cada mercado en particular. Entonces, tipo cuando es acciones, cuando es FX, cuando es petróleo, oro y demás. Entonces, yo creo que logramos la meta de hoy. No sé bien, espero que se hayan llevado algo. Y los invito, entonces ya si nadie tiene preguntas, los invito entonces para el webinar de esta tarde. Recuerden a las 6 o la hora latinoamericana. Ahí les dejamos en los comentarios los enlaces. Y también el de mañana, también es a las 6. Entonces para que los vean, vamos a hablar de indicadores bastante interesantes y también es gratuito, entonces pueden echarse una pasada y aprender también más sobre este tipo de temas. ¿Listo? Entonces, bueno, no siendo más, como veo que ya nadie tiene preguntas, demos por terminado el live. Espero que hayamos entendido bastantes cosas y nos veremos entonces en otra oportunidad. ¿Listo? En la otra semana también estaré haciendo un live, entonces para que estemos pendientes ahí de la página. ¿Listo? Entonces, no siendo más, les voy a dejar el disclaimer aquí. Por temas de compliance lo requerimos y ya terminamos entonces el live. Muchas gracias a todos por su atención y espero verlos en otra oportunidad.